Hola a todos y bienvenidos a este análisis. A ver, si alguna vez el ciclo de la ansiedad les ha resultado completamente agotador, o si han sentido esa necesidad abrumadora de microgestionar cada detalle de sus vidas para evitar que todo se desmorone, créanme, este recorrido es exactamente para ustedes. Hoy vamos a quitarnos de encima esa pesada armadura moderna. Vamos a explorar por qué esa necesidad constante de controlar nuestro entorno simplemente nos deja exhaustos y cómo la verdadera libertad no está en forzar las cosas, sino en acceder a una parte mucho más profunda y poderosa de nuestra propia mente. Así que arranquemos con esto. O sea, vivimos en una cultura que le aplaude a este ajetreo constante, al famoso hustle. Nos enseñan desde siempre que si planeamos lo suficiente, si nos esforzamos sin parar, podemos dictar absolutamente todos los resultados. Pero la realidad nos golpea cuando esa necesidad de dirigir cada pequeño detalle se vuelve un verdadero dolor de cabeza y una carga emocional inmensa. Sentimos que si soltamos el volante un segundito, todo va a ser un desastre. Y bueno, la gran ironía que nos muestran nuestras fuentes es que ese mismo intento constante de controlar lo incontrolable es precisamente la fuga de energía más grande que nos desconecta de la vida misma. Casi siempre pensamos que ser perfeccionistas es una supervirtud, ¿no? Casi como una medalla de honor, sobre todo en el trabajo. Pero las fuentes nos revelan una realidad mucho más cruda. La perfeccionitis es en realidad un mecanismo de supervivencia. Nace allá en nuestra infancia, cuando aprendemos que para que nos aplaudan o nos quieran en la familia o en la sociedad, tenemos que cumplir con condiciones súper estrictas. Básicamente, aprendemos a dejar nuestra esencia para convertirnos en lo que los demás exigen, no más para que no nos rechacen. Es en el fondo puro miedo disfrazado de excelencia. Y justo esto nos lleva a una trampa intelectual fascinante. Las fuentes nos plantean esta pregunta. ¿Hasta cuánto pospondremos la felicidad en la necesidad de entenderlo todo? Solemos creer que si logramos meterle lógica a cada problema y encontrarle una explicación a todo, bueno, entonces sí encontraremos la paz. Pero la verdad es que esta necesidad voraz de nuestro intelecto por desmenuzar el porqué de cada cosa es como un muro gigante. Nos mantiene atrapados en la mente, analizando todo en un bucle que no tiene fin, y nos impide experimentar la verdadera felicidad cotidiana, porque la felicidad al final es extraordinariamente simple y no requiere que la andemos justificando. Para entender cómo salir de esta trampa analítica, imagínense un iceberg gigante flotando en el océano. Esa puntita visible por encima del agua es nuestra mente consciente. Ahí vive la lógica, el esfuerzo, la fuerza de voluntad y, por supuesto, nuestra necesidad de control. Pero es un espacio súper limitado. Debajo del agua, sin embargo, hay una masa enorme, la mente subconsciente. Y esta parte no entiende de lógica tradicional, fluye con símbolos, con imágenes y tiene un poder ilimitado, procesando millones de bits de información por segundo. Entonces, si tratamos de cambiar nuestra vida usando solo la puntita del iceberg, pues el agotamiento es inevitable. Lo que nos lleva a nuestra primera sección, el precio de la perfeccionitis. Los expertos le llaman a esto las 3 hijas del miedo: controlitis, perfeccionitis y excelentitis. Estas 3 joyitas operan juntas y nos roban un montón de espacio mental todos los días. Nos hacen creer que si no controlamos cómo reaccionan los demás, si no entregamos un trabajo perfectamente impecable, o si no somos los mejores en lo que hacemos, la tribu nos va a hacer a un lado y terminaremos solos. Tener este software corriendo en la mente todo el día es una receta súper efectiva para el colapso emocional. Y aquí viene un dato que está loquísimo. Pongan atención a este número, 70%. Las investigaciones sugieren que hasta el 70% de nuestro sistema de creencias está enraizado en pensamientos limitantes, autodestructivos o basados puramente en el miedo. Imagínense eso por un momento. O sea, la mayor parte de nuestro disco duro interno no viene programado para nuestra felicidad, sino para protegernos de amenazas que casi siempre son imaginarias. Y eso nos mantiene en un estado de alerta que destruye por completo nuestro bienestar diario. Y ojo, el cuerpo lleva una cuenta impecable de todo esto. El subconsciente no es una nube invisible en el cerebro, vive y se siente en la fisiología. Cuando intentamos controlarlo todo, el cuerpo nos habla en un idioma clarísimo. Esos nudos que no se van del estómago, esa tensión crónica en el cuello o esas reacciones súper exageradas cuando alguien nos hace una simple crítica constructiva, no son ninguna casualidad. Es literalmente el subconsciente gritando que hay un miedo no resuelto que está dictando nuestra realidad física. Pasemos a la sección 2. Entenderlo todo impide la felicidad. A veces parece que nuestra mente dice, ¿por qué hacerlo fácil si lo podemos hacer súper complicado, verdad? Nuestro ego, que está diseñado para defendernos, tiene esa maña. Ante algo sencillo, creamos escenarios dramáticos y nos enredamos en un torbellino de ¿por qué a mí? Y lo hacemos simplemente para evitar ser vulnerables y estar presentes aquí y ahora. Muchas veces, preferimos lo familiar que es el estrés antes que entregarnos al silencio de la paz.
Porque seamos honestos, sentir paz de verdad a veces le asusta muchísimo a una mente que ya es adicta a preocuparse. Entonces tenemos este viejo paradigma que nos dicta forzar la vida, que si algo nos sale hay que sobrepensarlo, empujarlo y controlarlo más, siempre buscando que alguien nos valide. Pero el nuevo paradigma nos invita a hacer algo radical, soltar las riendas de inmediato. Nos invita al amor propio incondicional, a saber que valemos no más por existir. Es una invitación a fluir con lo que hay y a prestarle atención profunda al cuerpo. Es pasar, literalmente, de resistirnos todo el tiempo a una aceptación total. Sección 3. El poder del subconsciente. A ver, no podemos simplemente sentarnos a debatir lógicamente con el subconsciente. No le puedes decir, ya no te estreses por mañana y esperar que diga, ok, tienes razón. No funciona así. El subconsciente habla un idioma totalmente diferente. Metáforas, símbolos, vibraciones y sentimientos profundos. Para reprogramar esos miedos de perder el control, tenemos que empezar a hablar su idioma. Necesitamos usar imágenes mentales súper claras y sensaciones corporales positivas, y dejar ya de lado ese discurso intelectual tan rígido que solo nos cansa. Entonces, ¿cómo se ve este ciclo de reprogramación? Primero, hay que aceptar con mucha humildad que traemos ese condicionamiento desde niños. Después, el gran paso es tomar conciencia de las señales del cuerpo, o sea, detenerse cuando sentimos ese clásico nudo en el estómago. Luego, metemos conscientemente una nueva orden, usando imágenes positivas, visualizando cómo queremos sentirnos y poniéndole emoción real. Con repetición y tomándolo con calma, el subconsciente acepta esta nueva verdad, y ahí, justo ahí, es donde ocurre la magia y dejamos de reaccionar desde el miedo. Y aquí quiero resaltar una reflexión buenísima de nuestras fuentes, que normalmente se le atribuye a Carl Jung. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto da justo en el clavo. Tenemos que dejar de echarle la culpa a la mala suerte o a lo que pasa allá afuera. Si siempre estamos atrayendo el mismo estrés o el mismo nivel de agotamiento, la respuesta no está fuera. La verdadera raíz está en esa programación escondida bajo el agua de nuestro propio iceberg mental. Y así llegamos a la cuarta y última sección, de la ansiedad a la aceptación. Ahí les van unos pasos súper prácticos que podemos empezar a aplicar hoy mismito. Número 1, hagan una pausa y escuchen al cuerpo. El cuerpo es la línea directa al subconsciente. Si sienten una tensión fuerte al decidir algo, mejor frenen. Número 2, suspendan el juicio por completo. Ya dejen de intentar entender por qué alguien hizo algo o por qué un plan no salió. Solo acepten la emoción del momento. Y número 3, en lugar de dejar que la cabeza se imagine el peor desastre, tomen el control creativo. Usen su imaginación para visualizar escenarios que les den paz. Y es que al final del día, esa paz que tanto buscamos tratando de orquestar el mundo externo, ya está ahí, intacta dentro de nosotros. La felicidad de todos los días no es un trofeo que nos dan cuando por fin somos perfectos para los demás. Surge solita cuando soltamos esa ilusión de que estamos separados de todo y de que hay que remar siempre contra la corriente. Esa paz sale a la luz cuando recordamos nuestro diseño original. Somos suficientes nomás por existir, sin tener que forzar absolutamente nada. Entonces, para cerrar, quiero dejarles esta pregunta resonando por ahí. Para quienes sienten que traen el peso del mundo en los hombros y que el cansancio ya les está ganando, ¿qué pasaría si, hoy mismo, eligieran simplemente ser? ¿Qué pasaría si aflojamos un poquito el agarre, confiamos en nuestra propia intuición y abandonamos ese impulso de controlarlo todo? La verdadera magia no pasa cuando dominamos la vida a la fuerza, sino cuando con mucha valentía por fin nos rendimos a ella. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ojalá se lleven herramientas increíbles para encontrar balance. Nos vemos en la próxima.